Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. La enseñanza del día de hoy se titula Viviendo según la voluntad de Dios. Viviendo según la voluntad de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Viviendo según la voluntad de Dios. Yo creo que si hay una pregunta que muchos se hacen y nosotros mismos quizá en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, es ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios que haga yo? Y todas las posibilidades que hay. Y es de alguna manera una buena pregunta. Y hoy día, hermanos, en este pasaje vemos claramente que el mandato más general y más amplio de Dios para su pueblo es que vivamos de una manera santa, alejados de la vida pecaminosa, alejados de las normas que Dios ha establecido. Pero ¿hasta qué punto nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios llega? ¿Cuál es el límite? Hay una historia que dice que había una buena mujer que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual ella contestó, lo que Dios quiera. Y uno de los que estaba presente en ese momento, en esa conversación, le dijo, pero si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? A lo que ella respondió, dijo, si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Entonces, ¿hasta qué punto, hermanos, nosotros estamos dispuestos a preguntar, a buscar, a insistir cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno es que Dios nos ha dejado ejemplo a través de su palabra. Cristo, nuestro Salvador, el que padeció por nosotros, y de lo que Pedro ha venido hablando en los últimos 2 o 3 enseñanzas, hemos visto que Cristo en su entrega en la cruz nos ha dejado ejemplo de padecimiento. Pero el ejemplo de Cristo como muestra de lo que debemos padecer es tan amplio, tan potente, que va mucho más allá. Debemos, hermanos, nosotros entender que Cristo nos dejó ejemplo a nosotros para padecer.
Recordando las palabras de Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Cristo sufrió persecución, el justo por los injustos. Pero además, ese ejemplo no es solo para que nosotros lo tomemos, lo miremos, sino que también es para que nosotros nos equipemos del pensamiento, de la actitud que tuvo Cristo. No es para mirarlo como una pintura y decir, oh, mira qué lindo el acto, sino que es para tomar esa pintura y pintarnos nosotros mismos de esa misma actitud que tuvo el Señor Jesús. ¿Cristo no vivió conforme a la voluntad de su Padre? Y la respuesta es clara. Sí, vivió en cada instante según la voluntad de su Padre. Incluso al llegar a decir, yo no hablo nada de lo que mi Padre no me haya dicho que yo dijera. O sea, hasta ese nivel se sometió a la voluntad de Dios. Hoy día nosotros vamos a ver, hermanos, que el creyente, el Hijo de Dios, debe estar preparado para vivir toda la voluntad de Dios en su vida. Versículo número 1. Pedro comienza esta sección diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, como les comentaba, Pedro sigue con esta misma idea de tomar a Cristo padeciendo, o del padecimiento de Cristo, dicho de otra manera. Y Pedro menciona que este padecimiento de Cristo por nosotros fue en la carne. Cristo en su naturaleza encarnada, siendo el Hijo eterno de Dios, sufrió como un siervo. Él se despojó a sí mismo, como dice Filipenses 2. Se despojó a sí mismo, no considerando su naturaleza de Dios como algo a que aferrarse, como algo por algo de lo cual podía dar razón y decir, no, yo soy hijo de Dios, no tengo por qué disminuirme, sino que no lo consideró, se hizo siervo, sirvió a los hombres hasta el servicio más terrible, que es la muerte en la cruz. De esa manera, o como uno de los resultados, es que Él puede entender nuestras luchas y nuestras debilidades, como dice Hebreos capítulo 4. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos porque Él padeció exactamente lo mismo. Fue 100% hombre. Pasó frío, pasó hambre, pasó cansancio, entre otras tantas cosas. Entonces, el sufrimiento que el Hijo eterno de Dios tuvo, o el cual experimentó, fue muy intenso. Y lo vemos, obviamente, en los relatos de los evangelios del padecimiento o de la pasión de nuestro Señor, sudando gotas de sangre, que obviamente llegaron a la muerte. La muerte no fue porque le pegaron un balazo y inmediatamente dejó de funcionar su corazón, sus sistemas. Fue una muerte lenta, agonizante. La muerte en la cruz, con las manos en alto, hacen que los pulmones no puedan, lo que se ha dicho a través de la medicina, que el corazón, o sea, los pulmones no pueden funcionar de una manera correcta, se empieza a acumular líquido. Por eso cuando le rompen el costado al Señor con la lanza, sale agua. Se había acumulado líquido por las horas de no poder respirar. Había sido azotado, o sea, ya había todo un estado de padecimiento de nuestro Salvador. Y eso lo sufrió en la carne. Su carne fue destruida. Pero eso que era externo también lo llevó a un sufrimiento interno, porque estaba cargando con nuestros pecados. El santo, el justo,
tomó nuestros pecados. Dios le puso nuestros pecados encima. Y en ese carácter santo, aún tuvo también un sufrimiento por estar llevando el pecado. Y es lo que vemos ahí en la agonía en el Getsemaní. Si es posible de mí, dice el Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ese instante de padecimiento, de sufrimiento máximo, nuestro Señor Jesús lo que quería hacer era la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros buscando hacer la voluntad de Dios? Porque fácilmente frente a un padecimiento, frente a una circunstancia difícil, como que echamos pies atrás. Decimos, no, pero es que Señor, que estoy sufriendo. Obviamente, esto tiene que ir muy de la mano de entender que debemos tener comunión con Dios, con su palabra, en oración, para poder tener la seguridad de cuál es la voluntad de Dios. Y no un capricho personal. Nuestro Señor Jesús en su pasión y en la crucifixión, sin lugar a duda que fueron momentos de padecimientos extremos, a los cuales nosotros no hemos llegado. Pero Cristo se dispuso a vivir esos momentos de padecimiento porque era la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos también de tener. Por eso Pedro les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la cruz, vosotros armaos. Esa palabra armaos en el griego quiere decirse, equípense por completo. ¿De qué? De los mismos pensamientos de Cristo, de la misma actitud de Cristo. Entonces debemos nosotros, hermanos, prepararnos con todas las herramientas que la palabra de Dios nos da para hacer frente a la experiencia del sufrimiento. Hoy día nosotros no hemos sufrido nada, absolutamente nada, por la causa de Cristo. Porque el que no haya mirado feo, el que hayan dicho algo a nuestras espaldas, no es absolutamente nada. Porque hay hermanos que dan su vida en África, en Asia, Medio Oriente, donde los matan por decir que creen en el Señor Jesús. Porque están leyendo una Biblia. No hemos sufrido nada, pero debemos prepararnos porque nada nos asegura que en un futuro próximo pueda ser así. Es cosa de levantar la mirada y ver cómo es que las ideologías de distinto tipo se levantan para negar la verdad de las Escrituras. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Aferrarnos a ella con firmeza y entender estas palabras que nos toca el día de hoy. Y prepararnos, armarnos de los mismos pensamientos que tenía nuestro Señor Jesús, debiendo estar dispuestos a sufrir por fidelidad, por amor a la verdad, por amor a Cristo. Cristo fue el que sufrió injustamente a causa del pecado. Nosotros, hermanos, hoy día sufrimos por el pecado y es una consecuencia. Podríamos decir que sufrimos de una manera justa por el pecado porque somos pecadores. Pero debemos estar dispuestos a sufrir a causa del Evangelio. Pedro continúa diciendo, pues quien ha padecido en la carne también, pues quien ha terminado en la carne terminó con el pecado. Y esto, hermanos, es lo que da la base, esto es lo que da el sustento a lo que Pedro está diciendo en estas palabras. El sufrimiento de Cristo en la cruz venció la muerte y el pecado. El enemigo más terrible que tenía Satanás, la muerte, fue destruida y vencida en la cruz del Calvario, junto con el pecado.
Si Cristo venció el pecado y su poder sobre nosotros, ¿por qué seguiremos estando en el pecado? ¿Seguiremos pecando solo para no sufrir? Como decía un momento, llegan los momentos de sufrimiento, de padecimiento y damos un pie atrás solamente porque no queremos sufrir. Hermanos, quienes se identifican con Cristo tienen que asumir la idea de sufrir por el testimonio del Evangelio. Como se dice, es un pack. No lo podemos separar. Dice, no, yo quiero ser creyente, quiero servir a Cristo, quiero identificarme con Cristo, pero el sufrimiento no, ese lo dejo acá, no me lo llevo. El asumir, el identificarnos con Cristo, el decir yo soy creyente, yo sigo a Cristo, es hacernos partícipes de su sufrimiento. Lo que Él padeció en la carne, hermanos, tiene tanto valor, es de tan alto impacto que nosotros no deberíamos ni siquiera pensar en la posibilidad de mantenernos en pecado para no sufrir. O de asumir que, no, pero es que este pecado es tan regalón, yo siempre he sido así, y nos tratamos de justificar, en vez de decir, no, este pecado es por lo que murió mi Salvador, y dejarlo de lado. Nosotros ya no estamos sujetos al mundo para vivir en pecado. ¿Seguimos en el mundo? Sí. Pero debemos de pensar que si seguimos en el mundo es para no vivir con las consecuencias de nuestro pecado, sino que someternos a las consecuencias del pecado de los demás. Por la dureza de su corazón, por negar a Cristo, por estar en contra de los que siguen al mismo Señor Jesús. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y este es el propósito. Si Cristo sufrió injustamente para rescatarnos del poder de pecado, eso, hermanos, en nuestra vida debe de traducirse en un cambio de dirección. No podemos seguir viviendo en las concupiscencias de los hombres. El propósito del sufrimiento de Cristo es que ahora nosotros podamos vivir y podamos, porque Cristo nos capacita a través de su gracia. Cristo nos da el poder a través del Espíritu Santo para poder vivir a la luz de la voluntad de Dios. Como creyentes, hermanos, no debemos gastar nuestra vida en los deseos de la carne o para vivir según el pecado. Porque nosotros, ahora que estamos en Cristo, tenemos la capacidad de poder vivir para agradar a Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones, como creyentes nosotros no podemos decir, no puedo, porque eso es una incredulidad, como digo yo, del porte del Titanic. Porque quien vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que nos da el poder. Porque tiene el poder de levantar a Cristo de los muertos, como ya lo hizo. Y si tiene tal poder, ¿acaso no va a poder a nosotros capacitarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí, obvio que puede. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos soberbios y queremos hacer las cosas a nuestra pinta, como siempre lo he hecho. Es que a mí así me enseñaron, pero miramos las Escrituras y las Escrituras nos dicen algo completamente distinto y no estamos dispuestos a soltar nuestra voluntad para abrazar la voluntad de aquel que entregó a su Hijo por nosotros. Como hijos de Dios, como creyentes, no deberíamos, por supuesto, practicar el pecado, ni siquiera desearlo. Si ya deseamos el pecado, es parte de la lucha. Y debemos resistirlo. Nuestro deseo ahora debe ser mucho mayor por vivir según
la voluntad de Dios. Y esa voluntad, como les decía, en lo general, en lo amplio, no es más que nos alejemos del pecado. Como lo vimos ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. No hay otra. De ese mandato general, nosotros podemos empezar a desmenuzar y a sacar muchas ideas. Pero lo general es que la voluntad de Dios nos dice, vivan en santidad. Que no es otra cosa que asuman el carácter que yo tengo. Por eso, como leíamos cuando cantábamos al inicio, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué la voluntad de Dios para nosotros es la santificación? Porque el mayor deseo es que nosotros seamos sus hijos y tomemos su naturaleza de santidad. Otra forma de decirlo es cuando en Efesios Pablo dice, Cristo ha venido a prepararse un pueblo, una iglesia pura y sin mancha, que no es otra cosa que ser santos. ¿Por qué tanto con la santidad, pastor? Porque es el atributo de Dios que más ejemplifica todo lo que Él es. Es el único atributo en las Escrituras que se menciona 3 veces. No dicen Jehová todopoderoso, 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 o Dios justo, justo, justo. Por el contrario, ¿qué se dice de Dios o de Jehová? Santo, santo, santo. Porque Él está apartado completamente de todo mal, de toda contaminación, de toda corrupción, de toda injusticia. Por eso Él es santo. El que Él quiera que nosotros seamos santos, nosotros debería darnos un gozo y una alegría. Y ese propósito de Dios, tomarlo para nosotros. Porque es otra forma de decir que Dios quiere que seamos como Él. No para que llegamos a ser dioses. Porque Él quiere que tengamos su naturaleza porque nos adoptó como sus hijos. Entonces, ahora, hermanos, vivir bajo las normas divinas es la forma de vida del creyente. No con las concupiscencias, los deseos de la carne, las corrientes de este mundo. No, debemos de vivir conforme las normas de Dios. Y esto no es relativo. No es como, hoy día está nublado, así que no importa. O mañana va a salir el sol, o está lloviendo mucho, o no, es que ahora ya en enero estoy de vacaciones. No. No es algo pasado de moda. No es lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Sí, ellos eran cristianos verdaderos, pero no, en esta época hay que cambiarlo. No, hermanos. Tampoco hay que modernizarlo, porque la palabra de Dios fue escrita hace tantos miles de años. Ni tampoco ajustarla a la realidad como muchos están tratando de hacerlo, escribiendo Biblias donde no se habla de pecado, Biblias que hablan en favor de la homosexualidad. No, hermanos, la palabra de Dios, eterna, eficaz, es la que nosotros debemos de abrazar y es la forma de vida del creyente para siempre. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación,
y abominables idolatrías. Aquí Pedro es categórico. Dice, baste ya, suficiente, no hay más. ¿Quieren seguir viviendo conforme a los gentiles, a las cosas de este mundo? Es suficiente con el tiempo que tuvieron antes que conocieran a Cristo. Antes que conocieran a Cristo, hicieron todo lo que ustedes quisieron. Suficiente, no hay más. De ahora en adelante ustedes tienen que vivir para agradar a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esa forma de vida es propio de los que no han sido regenerados, de los que no han nacido de nuevo. Pero para los que han nacido de nuevo, todas las cosas viejas pasaron. Son viejas, son antiguas. Ahora estamos en las cosas nuevas, en las cosas de Cristo, en las cosas eternas. Para el creyente, el tiempo pasado más que suficiente, tiempo perdido. Pero desde nuestra llegada a Cristo, debemos empezar a vivir la vida de Cristo. Como dice Pablo a los de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si decimos que Cristo vive en nosotros, ¿por qué seguimos pecando? No quiero decir y llamar con esto a la perfección, porque somos pecadores y aún luchamos con la naturaleza pecadora que hay en nosotros. Pero eso no es razón para buscar la excelencia en cuanto a la vida que agrada a Dios, en vivir según la voluntad de Dios. Lo que el creyente debe decir no es que yo todavía soy pecador, es que yo siempre he sido así, es decir, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que mora en mí, yo voy a cambiar esto. Por eso Pablo, encerrado en la cárcel, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escribe una carta llena de gozo y de alegría. Filipenses, hermanos, es una carta que es conocida por ser la carta del gozo. ¿Y dónde la escribió Pablo? En la cárcel. Porque entendía que a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, él todo lo podía y podía estar gozoso aún estando en la cárcel. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, comportándose, viviendo, actuando. Y aquí Pedro da una lista, no exhaustiva, de las formas de pecado que debe de dejar el creyente. Como en general, todas las listas son más bien de ilustración, sirven como un ejemplo, pero no son listas que nombren todos los pecados, sino que son listas, como digo, ilustrativas. Parte diciendo, andando en lascivias. Las lascivias, hermanos, son el deseo pecaminoso marcado por un desenfreno o la indecencia. Y eso manifiesta una insensibilidad espiritual. O sea, no le importa nada de lo de Dios. No estoy ni ahí con Dios, como dicen algunos. Con desenfreno. Esto no quiere decir necesariamente estar tirado en la calle, borracho, drogado, etc. Pero sí muchos otros viven el desenfreno y la indecencia alejados de Dios, de las normas de Dios. Eso debe estar apartado de nosotros, no tiene que estar presente en nuestra vida. Segundo, concupiscencias, que son los deseos carnales propios de la antigua naturaleza. ¿Cuántas de esas concupiscencias nosotros aún la estamos fomentando, la estamos alimentando? Embriagueces, y eso es el uso o consumo excesivo de alcohol. No debe estar presente. Orgías, que es la práctica del desenfreno más alto, donde generalmente se usa de manera excesiva, obviamente el alcohol,
y hay perversiones degradantes. ¿Para qué hablar de los términos sexuales donde se da desenfreno al uso inadecuado, indebido de lo que Dios creó? Después Pedro menciona la bebida. Con esta palabra hay una dificultad de traducción porque la única vez que ocurre en todas las Escrituras es en este lugar. Entonces cuesta un poco lograr entender a qué se refería, porque además ya mencionó embriagueces. Entonces, ¿por qué ahora menciona la bebida? Entonces quizás solamente es para hablar del uso excesivo de las bebidas alcohólicas, aunque ya lo había mencionado. Termina la lista con idolatrías abominables, que es todas las formas pecaminosas que se derivan de la idolatría. Hoy día, ¿vemos idolatría? Sí, pero en aquellos tiempos la idolatría era terrible. Era terrible porque aún en los templos ceremoniales se ofrecían y se provocaban orgías, habían prostitutas que se entendían que eran como de adoración, servían de adoración a Dios en los mismos templos. O sea, había un desenfreno, había un desequilibrio. Y esas idolatrías abominables provocaban prácticas asociadas a ellas que eran terribles. Y como era tan normal en la sociedad que eso ocurriera, estaba como normalizado. Pero Pedro es categórico: dejen todo aquello, apártense, no anden en las lascivias, las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Todo lo que los creyentes vivían, o sea, que vivían y hacían estas cosas, debían dejarlas, debían exterminarlo de sus vidas. Todo lo que fue hecho antes de Cristo, suficiente. Ahora deben vivir conforme a la voluntad de Dios, porque es eso lo que se condice, lo que está de acuerdo con su nueva naturaleza. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Quiénes son a estos? A todos los que hacen todas estas cosas. A los gentiles. A ellos les parece tan extraño que no corran juntos. ¿Por qué este no quiere ir conmigo a las orgías si son tan entretenidas? ¿Por qué este no va a emborracharse conmigo si es tan entretenido? Lo pasamos bien, nos olvidamos de los problemas. Es extraño. Y a eso nosotros debemos de apuntar, hermanos. Nuestra vida piadosa, nuestra vida santa, debe asombrar e impactar a los que no son creyentes. Porque si nos ven y como que no pasa nada, algo está mal. Algo está mal en nuestra vida, que nuestra forma de vivir nos está incomodando a los que no conocen a Cristo. A mí personalmente, y doy gracias a Dios por eso, siempre me ha llamado mucho la atención en mi trabajo. Ustedes saben que las personas hablan, como se dice en términos chilensis y vulgaris, de la cintura para abajo. Pero cuando hablan conmigo se restan de hablar de esa forma. Y se agradece. Se agradece que sea así. Otros obviamente que ya entran en más confianza, le da un poco lo mismo. Tampoco uno se los puede pedir. Algunos sí, otros no, pero bueno, ese no es el tema. El punto es cómo estamos incomodando, cómo estamos impactando a los demás con nuestra vida piadosa. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis, no busquen. Ya no nos comportamos como los gentiles, a pesar de estar en medio de ellos.
Como dice el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 17, en esta hermosa oración. Versículos 15 al 17. El Señor Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así el Señor Jesús clamaba e intercedía, no solamente por los que le acompañaban en ese momento, sus discípulos, sino porque todos los que vendrían después a través de la predicación de ellos. Entonces, como creyentes, hermanos, no debemos buscar saciar nuestros deseos ni acompañar el desenfreno de los demás. Debemos buscar vivir de una manera santa. ¿Cuál es el resultado de querer vivir la vida santa o de vivir la vida santa? Es que ellos nos van a ultrajar, nos van a blasfemar, van a hablar mal de nosotros. Denigran nuestra persona por haber abandonado sus pasos y ya por no correr con ellos como antes. Pero no podemos esperar algo distinto. Si a Cristo, que vivió haciendo el bien, sanando enfermos, alimentando hambrientos, ayudando a los necesitados, lo crucificaron, ¿cuánto más a nosotros? Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos, ¿quiénes? Los que ultrajan, los que maldicen, los que hablan mal, los gentiles en general, tendrán que dar cuenta de cada una de sus palabras. Como dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, si Dios cuenta hasta nuestros cabellos, lo que las Escrituras dicen, ¿no cree usted que Dios va a tener claro cuáles fueron todas las palabras, no solamente las nuestras, sino que lo de los gentiles? Por supuesto que sí. Y nosotros también vamos a tener que dar cuenta, quizás no para un juicio condenatorio, pero sí un juicio según nuestras obras. También tenemos que poner cuidado con lo que hablamos. Pero ellos, de manera particular, como dice el texto, van a tener que dar cuenta. Van a tener que manifestar. Oye, ¿por qué tú hablaste así de él? ¿Por qué hablaste así de este otro? ¿A quién? ¿A mí? No. ¿A la misma persona? Tampoco. Sino que al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quién es el que está preparado para juzgar? Cristo. El mismo que padeció, al mismo que ultrajaron, al mismo que toman como razón para ultrajar a los que le siguen. A ese mismo le van a tener que dar cuenta. Él mismo los va a juzgar. Su hostilidad va a recibir una recompensa. No una recompensa positiva, por supuesto, sino que una recompensa negativa desde el punto de vista de la persona. Esa recompensa, sin lugar a dudas, será justa, porque quien la va a ejecutar es el juez justo. Ni más ni menos, de una manera justa. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el texto griego habla de un juicio pronto, pero siempre pensando en el momento preciso y oportuno. La existencia terrena, hermana, no es exclusiva para el juicio, porque todos van a tener que dar cuentas, vivos y muertos. Entonces, terminar la existencia no es garantía de que me libré del juicio. No. Todos van a tener que dar cuenta. Los creyentes van a tener que dar cuenta en el juicio del tribunal, que ya estudiaremos pronto en nuestra serie de escatología, aunque estén muertos.
porque van a resucitar. Los que estén muertos resucitarán primero, los que estén vivos serán transformados, nos juntaremos en el cielo, como dice Tesalonicenses. Pero los que estén muertos y no sean creyentes, al final, eso queda un poco más para llegar a eso, pero también lo veremos, en el juicio del trono blanco, el mar, la tierra entregará a sus muertos y llegarán al juicio del trono blanco, también para recibir lo que les corresponda. No hay quien no dé cuenta delante de Dios, del trino Dios. Entonces eso nos tiene que traer tranquilidad, esperanza, pero también temor. El texto nos está hablando de los que ultrajan, los que viven conforme a sus deseos, sus concupiscencias, pero también es una ilustración para nosotros de que debemos de vivir de una manera santa, viviendo conforme a la voluntad de Dios, cuidando nuestras palabras. Esa es la voluntad de nuestro Dios para nosotros. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Al leer este pasaje, como que de alguna manera es difícil de entender. La Nueva Versión de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera: porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Es similar, pero nos da algunas luces. Aunque el texto, si lo analizamos, también nos ayuda a entenderlo. Algunos han interpretado este texto pensando en los espíritus desobedientes que mencionaba el estudio anterior. Pero el texto es claro de cierta manera. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Se le predica el Evangelio a los muertos? No. ¿Por qué? Porque están muertos. Lo que aquí se refiere, lo entendemos a la luz de la segunda parte del versículo, que dice, para que sean juzgados en carne según los hombres. A ver, pero si están muertos, ¿cómo los juzgan? Nos podríamos preguntar, pero termina diciendo, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje, hermanos? Que el Evangelio había sido predicado, ya habían hermanos que ya habían dado su vida, ya habían sido mártires de la fe, habían sido juzgados por los hombres. Por eso dice, para que sean juzgados en carne según los hombres. En la iglesia naciente, en los primeros siglos, lo voy a decir así, se le tenía mala o se perseguía a los cristianos porque se pensaba que la iglesia cristiana era una iglesia que mataba niños, porque hablaban del niño Jesús y tomaban la Santa Cena y hablaban de su cuerpo y de su sangre y perseguían y pensaban que la iglesia cristiana hacía sacrificios de niños y los perseguían por eso. Entonces, había hermanos que ya habían sido muertos porque habían creído el Evangelio, se decían cristianos. Y por eso dice, a ellos se les ha predicado el Evangelio, no porque estén muertos y se les haya predicado, sino que se les predicó y a través de eso murieron. Fueron juzgados por los hombres, se les dio muerte y ahora obviamente están sin vida, pero van a ser, como dice al final del versículo, vivan en espíritu según Dios, porque son creyentes, recibieron el Espíritu, fueron juzgados conforme a la justicia humana de hombres que tienen un corazón entenebrecido, y aunque su carne fue muerta, su espíritu va a ser vivificado porque esa es la voluntad de Dios. Primera carta de Juan 2:17.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podríamos agregar, el mundo pasa, los mártires entregan sus vidas, los deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza mayor que solo que nos traten bien en esta tierra. Nuestra esperanza es que vamos a permanecer para siempre junto con Cristo, junto con nuestro Dios, junto con el que padeció por nosotros. Entonces, hermanos, nosotros el día de hoy tenemos que estar preparados para los padecimientos que suframos en el Evangelio. Tanto en conocimiento, porque como decía, hasta el día de hoy día no hemos padecido por la fe. Más que una mirada fea, más que un comentario, no hemos sufrido nada. Pero también en tanto nuestras emociones. El día que lleguen los padecimientos a causa de Cristo, tenemos que estar preparados y firmes en la fe. Y no débiles. No, cuando llegue algo decir, ay, pero es que, Dios, ¿qué pasó? Si veníamos tan bien. No, tenemos que estar firmes y decir, gracias Dios, porque me haces padecer. No para completar, sino que para ser participante de los padecimientos de mi Señor. Entonces el ejemplo de Cristo, hermano, no solo nos sirve para enfrentar el padecimiento, sino que es una razón para vivir una vida santa, a pesar del sufrimiento. El padecimiento de Cristo no nos libra a nosotros del padecimiento. Es una muestra, un ejemplo, un camino a seguir. Siempre mirando no el sufrimiento propiamente tal, sino la esperanza que nos aguarda en un futuro, una esperanza gloriosa. Entonces debemos, hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios, no mirando el sufrimiento, sino que mirando la fidelidad de Dios o hacia Dios. Bueno, la fidelidad de Dios también hacia nosotros, porque a pesar de todo Dios permanece fiel. Así también nosotros debemos vivir santa, pura, a los ojos de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que eso sea una realidad en nosotros. Para que podamos vivir en todo momento, independiente de las circunstancias, bajo la voluntad de Dios. Invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por mostrarnos tu voluntad. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué querrás tú de nosotros? ¿Cuál será tu voluntad para nuestra vida? Te damos gracias porque tu palabra es clara, viva, eficaz y nos hace comprender cuál es tu voluntad. Ayúdanos para vivir de una manera santa, agradándote siempre, a pesar de las circunstancias, siempre buscando vivir a la luz de tu voluntad para nosotros. Te damos gracias en esta mañana y te rogamos que nos dé sabiduría para poder aplicar la verdad del día de hoy a nuestra vida de manera diaria y permanente. Te bendecimos y glorificamos a través de nuestro Señor Jesús. Amén.